¿Cómo están ustedes? En esta edición de El Campo, la Industria Verde, nos meteremos con el remanido tema de los cerdos chinos. Conversaremos nada menos que con Jorge Neme, quien es el secretario de Relaciones Económicas Internacionales y factotum de esta propuesta, esta alternativa que considero que es sumamente interesante. Conversaremos luego, vinculado con este tema, con Roberto Maisonave. Es un experto en manejo ambiental, ingeniero agrónomo, pero con un posgrado en esta cuestión, con mucha experiencia en Estados Unidos sobre lo que es el manejo de los efluentes de explotaciones intensivas. Un tema crucial para que sea viable el proyecto con los chinos. Hablaremos también con José Martins, que es el presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, pero en este caso como vocero del Consejo Agroindustrial Argentino, que ha desarrollado un raíz en los últimos días, en los últimos 2 meses, desde que se creó, hablando con gobernadores, todas las fuerzas políticas e incluso con la vicepresidenta de la Nación, a quien visitaron en el Congreso. Realmente algo nuevo en la Argentina que está cambiando, sobre todo a partir del arreglo con los bonistas. Y hemos conversado también con Tomás Zumblat, que es un experto en sorgo, es el responsable de desarrollo de este material desde Alaska a Tierra del Fuego para toda América de la empresa Advanta. Así que estos son los temas que vamos a compartir con todos ustedes en esta edición de El Campo, la Industria Verde. Enseguida empezamos. El Río con Hidrovía. 9 años agilizando la salida de más del 70% de las exportaciones argentinas. Hidrovía, vía libre para exportar. Aceitera General Dehesa. Acopiamos confianza. Matbar Rofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales. En Barbechos, aplica 2,4-D Dédalo Elite, mitad de activo, mínima volatilidad y sin olor. Nanotecnología Red Surcos es sustentabilidad agrícola. Siempre Acron. BASF. We create chemistry. Iniciamos esta edición de El Campo, la Industria Verde, con uno de los temas del momento, que es el de las eventuales o posibles inversiones de empresas chinas en la producción de cerdos en la Argentina. Quien es el referente de todo este tema es Jorge Neme, secretario de Relaciones Económicas Internacionales, con quien vamos a dialogar para que nos explique un poco y nos clarifique dónde estamos parados respecto a esto que suena tan atractivo para mí y para muchos, y que algunos salieron a cruzar no sé con qué argumento. ¿Qué tal, Jorge? Muchas gracias por darnos estos minutos. Buen día, Héctor. Un gusto estar con ustedes. Un saludo a toda la audiencia. Bueno, lo que decís, la cuestión es así. Nosotros tenemos el atributo de la promoción de inversiones en la economía argentina y el comercio internacional. Como parte de esa historia y de esas capacidades que tiene la Cancillería actualmente, recuperadas por la gestión de Alberto Fernández y el canciller Felipe Solá, hemos recibido el interés de China de hacer inversiones en la producción porcina, en la producción de carne porcina. Eso empezó con conversaciones el mes de enero y febrero, y preparamos a todo esto un memorándum de entendimiento que consta de 3 puntos para nosotros, que nos considerábamos importantes. En primer lugar, un punto relativo a la cooperación técnica, tecnológica en el manejo de la producción de carne.
un segundo punto muy importante que tiene que ver con la cooperación en temas de sanidad y bienestar animal. Y un tercer punto que establece que los dos estados se comprometen a apoyar asociaciones de empresas entre empresarios y productores de China, entre empresarios, productores, cooperativas de la Argentina a los fines de la producción de cerdo. Ese memorándum de entendimiento actualmente ya ha sido considerado por los integrantes del Ministerio de Agricultura chino, ha conversado el canciller Solá con el ministro de Comercio chino y estamos esperando que el gobierno chino decida el modo, la forma de firmarlo. Está ya en manos la gestión de nuestro embajador en China, Luis María Clecre. Eso es hasta ahí lo que conversamos. ¿De qué otras cosas consideramos? Hemos preparado junto con el Ministerio de Agricultura un modelo posible de proyecto para producir unas 900.000 toneladas de carne porcina, lo que equivale a instalar entre 12 y 15 granjas, perdón, entre 20 y 25 granjas de entre 12 y 15.000 madres cada una, que sería duplicar la capacidad actual de la Argentina en términos de producción de carne porcina de modo intensivo. La Argentina tiene 350.000 madres en ese modo y tiene por otra parte unas 550.000 madres de modelo de pequeños productores, traspatio y distintos tipos de establecimientos familiares. Lo que estamos contando es la producción industrial. Ese proyecto que diseñamos junto con la agricultura para recibir inversiones chinas establece una duplicación de la actual capacidad y nos iríamos a unas 900.000 toneladas anuales. Jorge, esto ha sido conversado con distintas entidades de la producción de cerdos en la Argentina. ¿Qué opinión en general han lanzado al respecto? Mira, los productores de cerdo, los gobernadores de provincia, los ministros de producción de las provincias están muy interesados en estas inversiones. Nosotros, además, hemos hablado claramente de que nosotros queremos que estas inversiones vayan a las provincias del norte argentino. En el norte argentino se producen 8 millones de toneladas de maíz. Ese maíz viaja a puerto con un contraflete negativo del orden de entre 25 y 35 dólares por tonelada, lo que influye casi en el 15 al 20% del valor del maíz. Te das cuenta vos que si vos estás transportando carne de cerdo que cuesta 2.500 dólares la tonelada, la incidencia del flete se reduce al 2%. Es notable el salto de competitividad que significa para las economías del norte la posibilidad de tener inversiones para producir carne de cerdo en el lugar. Que implica al mismo tiempo la posibilidad de sembrar más maíz, que es un cultivo necesario para las rotaciones en ecosistemas que en general son un poco más débiles que los de los pampúmedos, por así decirlo. Totalmente, totalmente. El desarrollo del maíz en el norte es una cosa creciente, por suerte. Vos sabés que eso tiene un efecto muy importante en la protección de los suelos, en el enriquecimiento de los suelos. Pero además de eso hay un tema. Si vos instalás 25 granjas modelo en las distintas provincias del norte, integradas con criadero, con pista de engorde, con matadero frigorífico, todo, digamos, calificado para la exportación, estás generando 10.000 puestos, 9.500 puestos de trabajo directos. Pero además de eso estás generando entre 39 y 42.000 puestos de trabajo indirectos, lo cual representa en total la creación de 50.000 puestos de trabajo en esas provincias, lo que constituye un impacto social fenomenal. Pero además de eso, el otro tema, Héctor, es que en la medida en que nosotros tengamos una masa crítica de carne porcina producida en la Argentina, empezamos a ser jugadores en el mercado internacional. Actualmente, nosotros apenas exportamos una partecita de nuestra producción, muy pequeña.
Recién hasta hace 2 o 3 años nosotros importábamos carne de cerdo. Entonces nosotros tenemos que, digamos, marchar en la construcción de cadenas productivas más complejas y pasar del maíz a la carne de cerdo envasada y enfriada es un tema absolutamente fundamental, que genera empleo, que, digamos, nos proyecta al mercado internacional, pero además hay otra cosa. Nosotros aspiramos y queremos que todos esos frigoríficos se construyan con nuestra industria metalmecánica. Es decir, vamos a apoyar que nuestra industria metalmecánica participe en la construcción de los criaderos, de los frigoríficos, de todo lo que tiene que ver con las instalaciones de esas granjas. Y eso también es un apoyo a nuestra industria nacional. Cuando hablamos de industrializar la ruralidad, hablamos de esas cosas. Jorge, planteaste la dimensión del bienestar animal, la cuestión de la vinculación entre el eventual capital chino y empresas locales. Nos faltaría hablar por ahí de la dimensión ambiental, que fue otra de las cosas que se anduvieron agitando en estos días. ¿Qué es lo que podés decir al respecto? Mira, yo he visto en varios lugares del mundo granjas de cerdo perfectamente amigables con el medio ambiente, con maternidades, criaderos, pistas de engorde, frigoríficos, planta de producción de biogás a partir de biodigestores, tratamiento de efluentes, sin olores, sin ninguna cosa rara. Y yo creo que nosotros podemos reproducir eso aquí perfectamente. Además tenemos un adicional, tenemos un enorme espacio en la provincia que estamos hablando. Yo quiero decir que Dinamarca, con un territorio que creo que es un poco más grande que la provincia de Tucumán, produce 7 veces la cantidad de carne de cerdo de la Argentina. Alemania, que tiene un territorio parecido, un poco más grande que la provincia de Buenos Aires, produce 12 veces la producción de carne de cerdo de la Argentina. Brasil produce 10 veces más la producción de carne de cerdo que produce la Argentina. Nosotros no podemos tener un problema ambiental, lo único que tenemos que hacer es hacer las cosas bien, y en la Argentina hay cabeza, capacidad industrial, capacidad de análisis y capacidad de control para que todos esos problemas ambientales estén contenidos y nosotros podamos generar una producción amigable con el medio ambiente. La tecnología no es enemiga del medio ambiente, la agregación de valor no es enemiga del medio ambiente. Lo que es profundamente enemigo del medio ambiente es la pobreza, la marginalidad, y eso es lo que nosotros tenemos que resolver en primer lugar en la Argentina. Porque yo creo que los que debieran estar preocupados son varios de los países que mencionaste, porque algunos de ellos, por ejemplo, es decir, Alemania produce esta cantidad de cerdos fundamentalmente porque puede conseguir harina de soja o soja de la Argentina, digamos. Entonces, lo mismo Dinamarca, no tienen una fuente de proteínas vegetales necesarias para producir proteínas animales como lo tenemos nosotros. Y sabemos, el maíz viaja mal, la soja del norte también viaja mal, está lejos de los puertos. Me parece que, no sé, va de suyo esto y yo no puedo, porque lo hemos planteado muchas veces a lo largo de nuestra carrera en la comunicación, que este es el camino. Así que, bueno, vinieron los chinos. Los chinos parecía que no iban a poder autoabastecerse de carne porcina, lo hicieron, después salieron a comprar criaderos de cerdos en Estados Unidos, como Smithfield, y ahora, bueno, salen al mundo a lograr asegurar el abastecimiento. Así que me parece que estás en un buen camino y que vale la pena seguirlo. Fíjate vos una cosa, dos observaciones. Por un lado, en la medida en que nosotros seamos jugadores internacionales en la producción de carne de cerdo y hagamos las inversiones en genética, en tecnología, en manejo necesarias, todo eso además va a generar en el mundo de los pequeños productores un impacto enormemente positivo, porque lo va a subir a la cadena de valor. Y eso va a ser un factor importante de un enorme impacto social. Eso es una cuestión muy interesante a tener en cuenta. Es decir, vos sabés que si hay algo muy claro en la agricultura argentina es la capacidad de innovar. Y la capacidad de innovar es, en muchos casos, nada más y nada menos que copiarle al vecino. Cuando los pequeños productores vean cómo funcionan estas granjas, se van a acercar, van a curiosear, van a recibir el impacto
del cambio tecnológico y eso va a mejorar la productividad de todo el sector. Ese es un tema. El segundo tema es que nosotros estamos hablando por ahora de consumir solamente 3,5 millones de toneladas de maíz de las 8 millones de toneladas que se producen en el norte argentino. Todavía tenemos que crecer mucho en la cadena de agregación de valor. Pero vamos por parte. En los próximos 4 años, este programa supone 350.000 cerdas en el mejor de los casos y supone la producción de 900.000 toneladas de carne de cerdo, que representan exportaciones por 2.500 millones de dólares y representan, como te dije, 50.000 puestos de trabajo directo e indirecto. Esos son los problemas que demandan solución en la Argentina. Entiendo las preocupaciones ambientales, entiendo, como les dije ayer a los muchachos de Eco House, entiendo que algunos sean partidarios de, digamos, la alimentación vegana. Todo eso está bien, pero todo eso no resuelve el problema de los 44 millones de habitantes que tiene la Argentina. Gracias, Jorge Neme, por estos comentarios. Un tema para seguir, recién arranca, esperamos en 3-4 años tener esas 350.000 madres en producción. Adelante y suerte, Jorge Neme. Muchas gracias, Héctor. Hasta pronto. En plena cosecha pueden faltar camiones, pero lo que nunca te puede faltar es un buen stock de IPESA Silo. Una vez que arrancamos, no paramos. Imagina poder crecer sin límites. IPESA Silo. Si lo imaginamos, podemos. Rizobacter es una manera diferente de hacer agricultura. Aplicamos tecnología para potenciar la vida de cada semilla en todo el mundo. Rizobacter, una empresa argentina. Saber lo que consumimos es valorar lo que producimos. IPCBA, Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Innovar es superarse. Es hacer las cosas cada vez mejor. Mejor genética, mejores resultados. Y más opciones para cada necesidad. Esta campaña de maíz, Don Mario y vos vuelven a estar juntos. Porque una relación cercana hace todo mejor. Don Mario, el crecimiento está en nuestra genética. Continuamos en el campo, la industria verde, y continuamos con el tema cerdos que conversábamos recién con Jorge Neme, pero ahora metiéndonos en uno de los temas así que ha generado cierto escozor, que es el control ambiental de todo esto. Entonces se nos ocurrió llamar a Roberto Maisonave, que es precisamente un experto en el manejo ambiental de explotaciones intensivas de ganado, con una experiencia muy fuerte que él mismo nos va a relatar. ¿Qué tal, Roberto? Muchas gracias por conversar con nosotros aquí en el campo de la industria verde. Buen día, Héctor. Un placer. Igualmente. Bueno, contanos un poco qué expertise tenés vos, dónde estuviste trabajando. Sé que pasaste unos cuantos años en un lugar soñado para la producción ganadera de Estados Unidos, como es el Panhandle de Oklahoma, al norte de Texas. ¿Qué hiciste ahí? Bueno, yo soy ingeniero agrónomo primero y después hice un máster en ciencias ambientales, todo acá en Argentina, siempre con este interés de vincular la producción agropecuaria con el medio ambiente. Y bueno, no había un campo de trabajo en Argentina hace 20 años para estos temas. Me contrató una empresa americana, Seaworld Foods, que es el segundo o tercer productor de cerdos de Estados Unidos, con un rebaño de 340.000 madres. Y allí fui en primer término a manejar una planta de tratamiento de efluentes que era en su momento la más moderna de Estados Unidos.
que era muy compleja porque era un proyecto muy, muy grande, de una escala que nunca se había visto y había tenido muchos desafíos desde el punto de vista ambiental, justamente. Bueno, mi formación como agrónomo, más el aporte de las ciencias ambientales y los años que di clase de química ambiental en la UBA, les pareció que era un perfil interesante y ahí fui a manejar una planta de tratamientos para 52.000 madres. ¿Y la manejaste y Después, la volcaste? perdón, ¿La manejaste y la volcaste también? no, 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 sigue funcionando en forma muy eficiente, siempre dentro de los parámetros que nos había puesto la legislación ambiental. Y bueno, después mi responsabilidad continúa hacia tomar responsabilidades de la gestión ambiental de las más de 300 granjas que tenía la empresa en 4 estados. Y bueno, una experiencia pudo ser muy interesante porque la gestión ambiental se simplificaba bastante, pasaba por lo que seguramente vamos a comentar, que es el uso agronómico de los efluentes y siempre cumpliendo con todas las normativas ambientales y federales. Eh, Así que vos ahí pudiste hacer un poco tu base y llegaste a la Argentina en un momento en el que se está en pleno proceso de intensificación en todas las explotaciones ganaderas y ahí aparecen dos caminos que pueden ser secuenciales o alternativos. Uno, la valorización de los purines como fuente de energía y o el riego o desparramado de esos efluentes en los campos de cultivo. Sí, correcto. Yo volví a Argentina en 2013 y coincidió en parte con el crecimiento de las explotaciones porcinas y, como usted decía, eh, este crecimiento productivo también fue acompañado de algunos desafíos en la parte ambiental. Se está profesionalizando mucho la gestión ambiental en toda la producción animal intensiva. Bueno, en feedlots hay un poco más de experiencia porque la legislación empezó antes. También ahora tenemos los casos de los tambos tipo freestall, que son de una magnitud importante, ya son varios. Como digo, se está profesionalizando bastante la gestión ambiental y esto también está siendo acompañado por mucha difusión, por mucha capacitación desde las cámaras, los grupos productores. Si vas a cualquier seminario o congreso relacionado con porcinos hoy en Argentina, vas a encontrar una ponencia sobre efluentes, sobre los cuidados ambientales y sobre la valorización agronómica de los purines. Los criaderos de cerdo tienen la ventaja de producir un subproducto, lo que llamamos purines o efluentes, que son muy ricos en nitrógeno, fósforo, y además que contienen todos los macro y micronutrientes que necesitan los cultivos para su normal desarrollo. Cuando generamos un sistema de tratamiento utilizando conceptos de ingeniería ambiental, por supuesto, para conducir, contener, tratar y almacenar esos efluentes hasta el momento que es más adecuado utilizarlos desde el punto de vista agronómico, podemos generar impactos muy positivos en el sistema de producción de cultivos. Estos efluentes, además de todos estos nutrientes, hacen un gran aporte de materia orgánica y por ello mismo impactan muchas cualidades físicas de los suelos, como aumentan la infiltración del agua, la capacidad de retención hídrica, disminuyen los riesgos de erosión. Estas son todas cualidades que no se pueden comprar en forma de un fertilizante comercial, de un fertilizante sintético. Por eso el rol central que tienen las excretas animales como restituidores de la fertilidad natural de los suelos. Es fantástico, nosotros hemos visto varias veces, pero en Uruguay mismo, en un tambo muy intensivo, lo que es la alfalfa en un lugar donde no se da normalmente, que es en Durazno, alfalfa regada con efluentes de un tambo estabulado y que realmente sorprendía, parecía que estábamos en California. Y he visto alguna foto que estuviste subiendo a las redes en estos días que mostraba un criadero de cerdos, creo que era una instalación de recría, que regaba con los efluentes un círculo de riego.
Sí, yo justamente lo interesante de mi experiencia en Estados Unidos, además de la magnitud de la empresa o del sistema de gestión ambiental, era la extensión. Era un sistema que abarcaba 4 estados y tenía una extensión de 1000 kilómetros. Desde una zona de Colorado, donde se produce la mayor cantidad de maíz por metro cuadrado de Estados Unidos, hasta lo que se llama el Panhandle de Texas, o Oklahoma, el sudoeste, perdón, que son zonas semiáridas de suelos muy arenosos, con muy poca materia orgánica. Y justamente eso que mostraba fue una experiencia en suelos muy arenosos, de muy baja productividad, donde de vez en cuando se cosechaba un trigo de 20 bushels, que no es un rendimiento para nada interesante. A través del uso de los efluentes lo fuimos convirtiendo en un círculo de alfalfa y teníamos producción muy importante en términos de volumen. Cosechábamos 12 toneladas por hectárea de alfalfa en una zona donde por falta de agua y falta de nutrientes eso es impensado. Y bueno, de hecho después replicamos ese modelo a otras granjas en la misma zona geográfica, y lo interesante de ese posteo en las redes es que se ve el lote antes de la intervención y después de la intervención, y era prácticamente un arenal. En eso también hay que jugar un poco con la ingeniería agronómica, con la selección de cultivos, con cierto tipo de raíces y demás. En el caso de la alfalfa es prácticamente ideal, ¿no? Y acá has colaborado con algunos desarrollos en esa dirección. Sí, mira, lo primero que me tocó fue cuando yo volví a Estados Unidos, me radiqué en Córdoba, y en Córdoba la producción porcina estaba tomando mucho envión. Pude participar de la elaboración de la normativa específica para la producción animal intensiva, que fue un proceso muy interesante de debate y de consensos entre el sector público, privado, la investigación, los colegios profesionales, una experiencia muy interesante que nos permitió a los productores de Córdoba hoy sí poder estar en regla desde el punto de vista ambiental. Y en ese proceso acompañamos a muchas empresas y lo seguimos haciendo, básicamente siempre intentando emprolijar la gestión ambiental, sacar rédito del gran valor fertilizante de estos efluentes y bueno, mejorar el todo de lo que es la producción en una granja porcina. Y también lo hemos hecho en otras provincias donde la normativa aún no es tan clara o no hay tanta presión, en Buenos Aires, en Santa Fe, en Entre Ríos, en San Luis, en Salta. Incluso yo trabajo mucho en Santa Cruz de la Sierra, he trabajado en Perú, en el Ecuador, y siempre el disparador es la propia conciencia ambiental del productor agropecuario, que muchas veces está malentendida o subestimada. El productor es el primero que quiere cuidar su entorno, es donde vive o donde sueña que vivan sus hijos y sus nietos, y es el primer gran interesado en conservar un ambiente limpio. Es cierto que a veces hay falta de conocimiento y falta de guía desde las instituciones para conducir estos procesos, y bueno, para eso estamos los que nos dedicamos de alguna manera a la extensión. Muchísimas gracias, Roberto. Creo que vas a hacer mucha falta para todo esto que viene ahora con la posible instalación de estos criaderos por parte de China. Creo que seguramente vas a ser convocado, tenés que ser convocado, y nosotros vamos a estar ahí acompañando todo este proceso. Gracias y volvemos a conversar prontito. Bueno, Héctor, muchas gracias, encantado, muy amable. Siempre Acron.
Más gestión, mejores resultados. La evolución del sistema Router. Obtenga terneras eficientes de 115-120 kilogramos en 105 días. Consulte a su distribuidor o cooperativa por financiación especial. www.router.com.ar. En Barbechos, aplica 2,4-D Dédalo Elite, mitad de activo, mínima volatilidad y sin olor. Nanotecnología Red Surcos es sustentabilidad agrícola. Con Banco Galicia financia todo lo que tu campo necesita. Además, contá con soluciones digitales para agilizar tus operaciones bancarias desde donde estés. Banco Galicia, siempre junto al campo. En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital en beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor. Mixers Mainero, máxima eficiencia los 365 días del año. La línea más completa del mercado. Alimentación de calidad con la más alta performance para productores de carne y leche. Hable hoy con su concesionario Mainero. ¿Imaginaron que algo tan pequeño fuera capaz de lograr algo tan grande? Es una semilla que se siembra, crece y rinde. Y es mucho más que eso. Es todo lo que está detrás. Es una forma de trabajo que acompaña el crecimiento de miles de productores, para que finalmente lo pequeño se convierta en el valor más grande que tenemos. Advanta. Ciencia moderna. Valores tradicionales. Continuamos en el campo, la industria verde. Vamos a conversar ahora con José Martins, que es el vocero del flamante Consejo Agroindustrial Argentino, que desde que surgió hace a la luz pública, digamos, supongo que se venía amasando desde mucho tiempo antes, pero ha hecho un verdadero raid de entrevistas con gobernadores, con funcionarios de todos los niveles y incluso llegó la semana pasada a conversar con la vicepresidenta de la Nación, a su vez presidente del Senado. Así que queremos saber un poco cómo están sintiendo la llegada de este Consejo Agroindustrial, cuáles son las propuestas, qué es lo que se les estuvo planteando a estos funcionarios, gobernadores y la vicepresidenta en la reunión de la semana pasada. Adelante, José. Hola, en primer lugar, un gusto muy grande estar con ustedes y muchísimas gracias por este espacio. En realidad, lo que venimos construyendo y hace aproximadamente 2 meses, lo que surgió por allí como una nota de protesta, como una nota de prestemos atención a no hacer lío con el Mercosur, terminó generando que lo que en principio eran 35 instituciones, hoy somos 45, nos dimos a llamar Consejo Agroindustrial Argentino, pero con la simple, digamos, con el simple objetivo de tener una identidad. ¿Qué es lo que nos une? Queremos lograr una ley nacional que nos dé un marco de previsibilidad para crecer a toda la agroindustria en general. Y aquí, dentro de estas 45 entidades, están representadas de la pequeña empresa, la mediana, las grandes empresas, extensiva totalmente a lo largo del territorio, y vamos a ver que hay pesca forestal, arándanos, alfalfa, en fin. Y lo que nos hemos puesto una hoja de ruta de el objetivo es, para llegar a esa ley nacional, teníamos que despertar el interés de la política argentina, teníamos que despertar el interés de nuestro gobierno, de nuestros legisladores, de los líderes de opinión de la política argentina, que el camino que nos puede posicionar como país de una vez por todas es una gran ley que fomente el agregado de valor, la extensión territorial. Y para eso nos propusimos hablar con diferentes referentes. No hemos estado con los ministros del Poder Ejecutivo, comenzamos con Basterra, por supuesto, estuvimos con Solá, con Meoni, con Moroni, con Culfas, estuvimos con gobernadores, estuvimos con Perotti, con Bordet, Schiaretti, Tanich, y obviamente al pretender una ley nacional, sí o sí necesitábamos estar con los presidentes de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. En esta construcción, hará un mes aproximadamente, estuvimos con Sergio Massa, de la Cámara de Diputados, quien rápido de reflejos no solo adhirió al proyecto, sino que también nos hizo llegar algún anteproyecto de ley que en lo particular preferimos tenerlo a un costado,
seguir trabajando en el nuestro y avanzar. Y bueno, y la semana pasada estuvimos con la doctora Kirchner, presidente del Senado, quien también, al igual que todos los ministros y gobernadores con los cuales nos hemos entrevistado, nos dio su apoyo, de alguna manera nos felicitó por la construcción que estamos haciendo de mantener unidas a las entidades dentro del espacio agroindustrial. Inclusive nos preguntó si teníamos algún anteproyecto, con lo cual nos dejó la sensación de que veía con optimismo, con apoyo, y nos alentó a seguir construyendo. A mí me parece que lo interesante es, yo tengo una visión, no diría dicotómica, ¿no? Pero biorientada. Por un lado, la cadena agroindustrial, a través de este consejo, se acerca a la política. Pero yo creo que, por otro lado, le ha generado la oportunidad a la política de llegar más fácil a la naturaleza de las cosas. Este país es un poquito abstracto, no tenemos un modelo, no hay un plan. A veces pensamos que es mejor que no haya plan, pero cuánto mejor si se alinean los planetas y que ellos que saben y que sienten que el agro y la agroindustria son algo importante, de pronto tomen contacto y se puedan poner a trabajar en conjunto. Yo creo que hay un cambio cualitativo en la situación política de Argentina a partir de esta creación del Consejo. Sí, inclusive, Héctor, lo que hemos internamente definido, que queremos romper las viejas experiencias, ¿no? Esto de ir con un manual debajo del brazo y decirle al gobierno, tienen que hacer esto. Y después las cosas, ya sabemos cómo funcionaron, cambia el signo político o pasa algo en el medio, que todo eso cae en saco roto. Lo que nosotros estamos generando hoy es la idea de construyamos juntos, público-privado, una mesa donde podamos ir nosotros, la agroindustria, con un análisis de lo que representa cada sector, del potencial que tenemos, de lo que podemos generar directa e indirectamente, sentarnos con los políticos y en conjunto hacer de ley. ¿Por qué digo en conjunto? Porque necesariamente tenemos que escuchar y ser escuchados. Y en esta relación tenemos que construir. Y si queremos un marco de ley que nos dé una garantía de previsibilidad por los próximos 10 años, en esa mesa tienen que estar el oficialismo, la oposición, las provincias y todos aquellos que puedan contribuir a generar otra vez ley nacional. Es interesante este planteo concreto de una ley de desarrollo agroindustrial. No ha habido a través de la historia. Hemos tenido programas para la industria automotriz convertidos en ley, programas para o leyes de minería, generando estabilidad fiscal. El sector agropecuario siempre estuvo medio sometido al designio, más que de la legislatura y de la Constitución, de las decisiones del Poder Ejecutivo. Me parece que hace falta, es fundamental, darle un marco normativo a la actividad para que uno pueda proyectar a mediano y largo plazo, ¿no? Y en esto también creo que la gran responsabilidad que tenemos como sector de llegar a un punto de madurez, de saber nosotros también minimizar nuestros propios desacuerdos. Nosotros estamos en una cadena comercial donde de por sí hay tensiones, donde por sí, yo digo, hay fuegos de artificio. Tenemos que ser capaces de construir un consenso a un nivel de altura tal que nos permita referenciarnos ante la política para poder discutir grandes trazos. Después cada cámara, cada sector podrá discutir la sintonía fina, sus porotos, pero de una vez por todas sentémonos a la mesa, ¿no? Y en este arreglo también nos pareció oportuno sentarnos con la UIA, romper ese paradigma industria-campo. Nos sentamos con CAME y con ambas instituciones dijimos, bueno, tenemos temas comunes, armemos mesas de trabajo comunes. Hay proyectos, en ambos proyectos hay puntos de contacto. Vayamos en conjunto, basta de segmentar a toda la agroindustria argentina, que yendo por pedacitos sabemos cómo nos fue. Es así, y no puedo dejar de preguntar esto. ¿Qué sintieron? Es decir,
expresidenta, hoy vicepresidenta y presidenta del Senado, en su momento, digamos que tuvo algunas menciones despectivas hacia la soja, que es un poco el paradigma de la industria. Mencionaste recién poner los porotos en la mesa y demás. ¿Pusieron al poroto en la mesa cuando conversaron con Cristina Kirchner? Es una pregunta recurrente porque evidentemente causó sorpresa y debemos de reconocer que para quienes fuimos también representando, que ese es otro hecho no menor, fuimos 3 por un tema de protocolo, pero representando y con el aval de absolutamente las 45 entidades. En esa reunión que transcurrió en un clima de diálogo, cordialidad, jamás escuchamos ningún reproche a ningún sector, ni se habló del pasado. Como lo he marcado en distintos comentarios, fue sorpresivo para nosotros. Nosotros tenemos toda una estructura de presentación, ¿no? Donde a mí me toca ser el vocero y por lo general armo una introducción, quiénes somos, dónde vamos, presento estos lineamientos, que en definitiva no es un proyecto, sino un llamado de atención, y después generamos un tiempo de feedback, ¿no? De charla. En este caso, sorpresivamente, no fue necesario presentar. La presidenta del Senado ya lo tenía hablado, con lo cual fuimos directamente a desgranar algunos temas que tenían que ver con el proyecto y cosas que por allí son anexas al proyecto, de temas sobre comercio internacional o algunas preocupaciones. Pero, Héctor, no se habló ni del pasado ni de las tensiones, absolutamente nada. Ojalá estemos frente a algo nuevo y tan necesario. Muchísimas gracias, José Martins, vocero del Consejo Agroindustrial Argentino, por contarnos lo que está pasando con estos contactos de máximo nivel. Será hasta prontito. Hasta cualquier momento y gracias. Somos Cestari, somos pioneros y especialistas en tolvas autodescargables. Estamos presentando la línea S6, nueva generación en tolvas. Somos Cestari, escribimos la historia, siempre junto al campo, la industria verde. Sé parte de nuestro congreso virtual, Siempre Vivo, Siempre Verde. El evento de actualización tecnológica en agricultura más grande de Argentina y de referencia mundial, para empezar a construir juntos los sistemas agroalimentarios del futuro. Sumate. Congreso Aprasit 2020. Siempre vivo, siempre verde. Prepárate para arrancar con todo. La planificación de tiempo marca la diferencia. Reserva ya mismo la línea de herbicidas de FMC. En Bio4 tenemos un compromiso: generar empleo, capacitación y desarrollo tecnológico. Bio4, construimos un futuro con más energía. Auspicia Molinos Agro. Auspicia Chomel, para su fertilizadora destinada a microgranulados y sembradora de pasturas línea Spin. Chomel. Continuamos en el campo, la industria verde, saltamos de tema, nos metemos en tecnología y vamos a hablar de sorgo. Sorgo, un tema fundamental, ha sido durante muchos años un poco por ahí la cenicienta y sin embargo está teniendo un revival fenomenal. Vamos a conversar con Tomás Zumblad, que es el responsable de desarrollo de sorgo para América de la empresa Advanta. Y como él dice, desde Alaska hasta Ushuaia. ¿Qué tal, Tomás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo te va? Muy bien. Bien. ¿Cómo estás viendo la evolución del sorgo en la Argentina en los últimos años? Bueno, el sorgo está experimentando algo inédito, ¿no? Por lo menos como vos decís, en los últimos años, desde el año creo que 2011, no se veía una demanda por este cultivo como lo que está ocurriendo en esta campaña. Pero no es exclusivo de esta campaña, ya viene creciendo la demanda de semilla, digamos, en los últimos 3 años, un poco al principio
gracias a un desarrollo nuevo que lanzó al mercado la empresa para la que yo trabajo, que es Advanta, que desarrolló una tecnología para el cultivo de sorgo para poder controlar malezas, lo cual era una barrera muy importante para la adopción del sorgo como cultivo en las rotaciones, ¿no? Pero estaba más apuntado el sorgo en Argentina se usa mucho para ganadería. Hay más de 1 millón de hectáreas de sorgo forrajero de consumo directo, de multicorte, y deben haber unas 800.000 hectáreas esta campaña de sorgo granífero y doble propósito para o silaje o cosecha. Y lo que está ocurriendo a esta campaña en particular es que hay mucha demanda de sorgo para cosecha de grano, lo cual es muy bueno. ¿Eso es en función de que hay un precio atractivo o porque es un grano ideal para lo que sería el consumo dentro del establecimiento? Bueno, la demanda creciente de este año que fue explosiva, o sea, este año, desde que yo estoy en Advanta, fue el año que más semillas se despachó, o sea, ya estamos casi con los galpones agotados, terminando el mes de julio, lo cual no ocurre hace muchísimos años. Y para mí tiene que ver con 2 factores. El principal, creo yo, que es la demanda de sorgo por parte de China, lo cual ha favorecido que el precio del commodity del sorgo hoy esté por encima del maíz. Hoy el sorgo, la tonelada, está $20 más caro que el maíz. Es una cosa poco común, pero tiene que ver con la demanda, el uso que le dan a este sorgo en China, que principalmente se lo usan para forraje, pero también para hacer aguardiente. Y bueno, eso ha levantado el precio del commodity. Y bueno, eso favoreció mucho la siembra de sorgo para cosecha de grano. De hecho, esta campaña, me comentaban uno de los exportadores de sorgo más importantes, que ya hay cerrados contratos por 100.000 toneladas de la cosecha nueva. O sea, hay un alto interés y en gran parte está favorecido por este precio del commodity tan alto. Y por otro lado, esa era una barrera muy importante, ¿no?, para la adopción del sorgo como cultivo en la rotación, el poder comercializarlo, porque antes el productor cosechaba y no sabía qué hacer con el grano. Los acopios recibían primero soja, después maíz y el sorgo a lo último. Bueno, este precio, digamos, favorece la comercialización, hace que sea todo más ágil. Y por otro lado, por suerte, digamos, se dieron varios factores a la vez muy positivos, y otro de los factores positivos fue que la existencia de esta tecnología de control de malezas, que se llama iGrowth, que permite controlar malezas en el cultivo de sorgo y obtener una cosecha de calidad que cumpla con los requisitos o los parámetros de calidad que exige China, entre los cuales está que esté libre de sorgo de Alepo. Con esta tecnología se pueden aplicar herbicidas para controlar sorgo de Alepo, entonces el cultivo se puede esperar, o sea, se pueden lograr cultivos limpios de una manera mucho más predecible. ¿Logra control de semilla y también de rizoma o se escapa algo? Sí. No, tiene un control muy bueno, dependiendo la dosis de activos, la combinación y la dosis que se utilice, ¿no? O sea, hay este sorgo que yo comentaba, que es resistente a herbicidas, es resistente a los herbicidas de la familia de las imidazolinonas. Las imidazolinonas son herbicidas ampliamente conocidos y usados en la Argentina, en los cultivos de maíz y de girasol. Y los productores ya están acostumbrados a utilizar ese tipo de herbicidas y conocen qué malezas controlan. La ventaja es que hay algunas combinaciones de activos y dosis que permiten controlar sorgo de Alepo de semilla y de rizoma. Y también otras malezas perennes como el cebollín,
el gramón, control parcial y bueno, todas las malezas anuales, ¿no? Que también son un dolor de cabeza normalmente en un cultivo de sorgo. Qué fantástico. Así que tenemos sorgo IMI. Sí. Así como apareció. Tenemos sorgo IMI. Sí, sí, la verdad que nosotros veníamos creciendo mucho en el sorgo IMI, pero de la mano del uso más destinado a forraje, ¿no? Alimentación animal en Argentina. Y había quebrado una barrera importante para su uso como forraje también, para silaje, por ejemplo. Una de las causas por las cuales se había abandonado el sorgo para silaje era que las picadoras tenían que ir más arriba, porque si no se enredaban con los gramonales o con las cuaresmas que estaban a nivel de la altura de picado, y ahora pueden bajar más, picar más volumen, obtener silajes de mayor volumen, mayor biomasa, mejor calidad, porque tienen más contenido de grano. Y por esa vía venía creciendo el sorgo, pero a una tasa mucho más lenta de lo que ocurrió esta campaña. Esta campaña explotó por lo que te comentaba de la demanda china de sorgo, ¿no? Y eso sigue. Bueno, me parece fantástico este revival del sorgo. Fue en su momento el segundo o el tercer cultivo en la Argentina hace 30 o 40 años, hasta que llegó la soja. Y hoy, bueno, se está buscando su lugar con estas nuevas tecnologías y ahí los encuentro a ustedes proponiendo estas alternativas que creo que son muy bienvenidas. Lo necesitamos porque realmente tiene varios propósitos, ¿no? Lo que no conocíamos era del aguardiente, cosa a tomar muy en cuenta, a tomar, dije, que es lo que deben haciendo los 1.400 millones de chinos que en la pandemia aprendieron a estar un poquito más entonados también. Exactamente, sí. Sí, la verdad que estamos muy entusiasmados con esta tecnología, pues también porque no solo se desarrolló acá en Argentina, pero también se lanzó comercialmente en otros países como Estados Unidos. Se está lanzando esta campaña que viene en México, ya está en Bolivia, en Paraguay, Uruguay y Australia. Así que más que interesante y entretenido tu trabajo de Alaska a Ushuaia. Te agradecemos muchísimo estos minutos que nos has concedido aquí en el campo La Industria Verde y te deseamos el mayor de los éxitos. Gracias por inspirarnos en torno al sorgo, que yo lo llevo también en el corazón, porque mis primeras notas cuando empecé en el periodismo hace casi 50 años fueron justamente sobre sorgo grano húmedo en un tambo en La Placette, en la provincia de Buenos Aires, que tenía silo harvester donde fermentaban las panojas completas de sorgo. Fíjate todo el agua que corría abajo del puente. Sí, gracias y nos vemos prontito. Bueno, muchas gracias a ustedes. Snack Crops, Sociedad Anónima, líder mundial en la comercialización de especialidades con fuertes raíces en Argentina, lo invita a sembrar maíz pisingallo y girasol confitería para sus mercados en más de 60 países. Contáctenos al 011 5246 1901, vía mail a sergio.casas@snackcrops.com o bien visítenos en nuestra planta industrial ubicada en Pehuajó, provincia de Buenos Aires. Auspicia Chomel, para su fertilizadora destinada a microgranulados y sembradora de pasturas línea Spin. Chomel. Desde Apracid, una ONG creada por productores, llevamos más de 30 años trabajando para producir más alimentos, fibras y energías de forma sustentable. Sé parte de nuestro congreso virtual Siempre Vivo, Siempre Verde, el evento de actualización tecnológica en agricultura más grande de Argentina y de referencia mundial, para empezar a construir juntos los sistemas agroalimentarios del futuro. Sumate. Congreso Apracid 2020. Siempre vivo, siempre verde.
Mixers Mainero. Máxima eficiencia los 365 días del año. La línea más completa del mercado. Alimentación de calidad con la más alta performance para productores de carne y leche. Hable hoy con su concesionario Mainero. Innovar es superarse. Es hacer las cosas cada vez mejor. Mejor genética, mejores resultados. Y más opciones para cada necesidad. Esta campaña de maíz, Don Mario y vos vuelven a estar juntos. Porque una relación cercana hace todo mejor. Don Mario, el crecimiento está en nuestra genética. Reflexión final después de esta edición de El Campo, la Industria Verde. Estamos frente a un panorama absolutamente inédito. Realmente han sucedido cosas que cambian la calidad del momento, la calidad del proceso que está atravesando nuestro país, nuestra sociedad, nuestra economía. El acuerdo con China por el tema de los cerdos es mucho más que producir chanchos. Implica que estamos frente a la posibilidad de recibir un aporte de capital importante para desarrollar algo que es absolutamente compatible con lo que sabemos hacer. Tenemos los insumos básicos para la producción de cerdos, tenemos el conocimiento, tenemos el expertise, tenemos los empresarios dispuestos a asociarse con los empresarios chinos, tenemos a los chinos dispuestos a asociarse con nuestros productores para que el maíz no siga saliendo en crudo, sino que pueda empezar a caminar en cuatro patas hacia los mercados del exterior. Y esto no significa, no es más que una metáfora, no es que vamos a exportar cerdos de pie, vamos a exportar jamones, chuletas, cortes, medias reses de cerdo, todo lo que implica el procesamiento de un producto donde la Argentina tiene los mejores índices reproductivos y productivos a nivel mundial. Falta poner todo esto en marcha definitiva, incrementar la producción, y lo podemos hacer de manera muy consistente gracias a estos nuevos aportes. Y por lo que vimos con Roberto Maisonave, no hay ninguna complicación en materia medioambiental porque tenemos también la experiencia como para manejar esto de la manera adecuada. Hasta la semana que viene.